Debería haberlo sabido desde el principio. Conocí a Judah en Bumble y todo parecía perfecto. Su perfil estaba muy bien cuidado, con fotos de él en trajes elegantes, conduciendo autos caros y viajando a lugares que parecían sacados de una revista. Tenía toda esa vibra de hombre de negocios exitoso y, sinceramente, me dejé llevar. Además, sus mensajes siempre eran encantadores y bien pensados. Tenía esa manera de hacerte sentir especial, como si fueras la única persona con la que hablaba. Un día, de la nada, me escribió diciendo que acababa de cerrar un gran trato y quería celebrarlo. Me invitó a un restaurante de mariscos elegante, que supuestamente era uno de sus favoritos. No sabía qué esperar, pero pensé, ¿por qué no? Me gustaba la idea de una cena agradable, especialmente con alguien que parecía tener su vida en orden. Tal vez esto podía ser el inicio de algo genial. Me puse mi mejor vestido, arreglé mi cabello y traté de ignorar las mariposas en el estómago. No esperaba gran cosa de la noche, solo una cena y tal vez una buena conversación. Cuando llegué al restaurante, quedé impresionada de inmediato. Era uno de esos lugares donde los meseros usan smoking y la iluminación es lo suficientemente tenue como para que todo se sienta elegante. El tipo de sitio que solo ves en las películas. Judah me saludó con una sonrisa que podría derretir a cualquiera. Estaba impecablemente vestido, como siempre. Me condujo a nuestra mesa, junto a una ventana con una vista perfecta del horizonte de la ciudad. El ambiente era de primera, y no podía evitar pensar que tal vez había encontrado a alguien realmente especial. Rápidamente empezó a hablar de negocios, diciéndome lo orgulloso que estaba del nuevo trato que había firmado. Según él, estaba a punto de convertirse en una figura importante en una industria que no entendí del todo, pero no importaba. Era rico, exitoso y más que dispuesto a gastar una cantidad escandalosa de dinero en nuestra cena. «Pide lo que quieras», me dijo, empujándome el menú con una sonrisa. Me sorprendió lo relajado que estaba, pero pensé, está bien, ¿por qué no? Pedí algunos platos de mariscos que me llamaron la atención e incluso un aperitivo de caviar. Estábamos pasándola bien al principio. La comida era increíble, el ambiente excelente, y Judah era incluso divertido al hablar. Pero entonces, todo dio un giro extraño. De repente, dijo que tenía que tomar una llamada importante. Parecía una cosa de negocios, probablemente relacionada con ese nuevo trato del que tanto hablaba. Salió del restaurante y fue al exterior. Me quedé sentada, bebiendo mi trago y revisando el teléfono, sin pensar mucho en ello. Pero después de 15 minutos, empecé a preguntarme qué pasaba. Tal vez la llamada se alargó. No era gran cosa, pero otros 15 minutos pasaron y ya empezaba a sentirme incómoda. Después de 30 minutos, ya estaba molesta. Mi comida estaba terminada hacía rato y me sentía sola en ese restaurante lujoso, frente a un montón de platos vacíos que ni siquiera pude terminar. Las personas alrededor me miraban, probablemente preguntándose por qué estaba sola en una mesa tan elegante. Le mandé un mensaje para ver cómo iba todo. Me respondió casi de inmediato diciendo que tardaría 10 minutos más. Puedo aguantar eso, pensé. Pero pasaron otros 30 minutos y nada. Empecé a hartarme. Solo quería irme a casa. Lo llamé, pero fue directo al buzón de voz. Ahí fue cuando me cayó el 20. Le envié más mensajes. Silencio total. Estaba completamente bloqueada. Me quedé ahí sentada, mirando mi celular, sin poder entender lo que estaba pasando. ¿Me estaba ghosteando? ¿Por qué desaparecer en medio de todo? No tenía sentido, especialmente después de actuar como si fuera a gastar tanto dinero esa noche. Entonces el mesero vino con la cuenta. Miré el total y el corazón se me fue al suelo.
Más de $3,000. No podía creerlo. Era 3 veces más de lo que tenía en mis ahorros. ¿Cómo podía estar pasando esto? Estaba en shock, mi mente corriendo a 1000 por hora. ¿Cómo iba a pagar una cena que ni siquiera planeé pagar? El tipo que me invitó ni siquiera estaba ahí. Volví a llamarlo. Buzón de voz otra vez. Revisé mis mensajes. Y fue cuando lo vi. Me había bloqueado. Me quedé congelada, mirando el teléfono, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. El mesero estaba ahí parado, esperando que decidiera qué hacer. No sabía qué decir. Me sentía avergonzada, completamente fuera de control. No tenía ni idea de cómo salir de esa situación. Le pedí ayuda al mesero, pero ni ellos sabían qué hacer. Terminé llamando a una amiga que cubrió parte de la cuenta, pero aún así no era suficiente. Tuve que pedir prestado a varias personas para poder juntar el dinero. Fue humillante. Esa noche fue un borrón. Me quedé con la dolorosa realidad de que me habían usado. Yuda no era el empresario exitoso que decía ser, ni siquiera era una buena persona. Solo quería hacerme sentir pequeña, como si no fuera más que una herramienta para obtener lo que quería. Y lo permití. No sé cuál fue el punto de toda la noche. Tal vez hacerme sentir que no era suficiente. Tal vez solo quería ver hasta dónde podía llevarlo. Lo único que sé es que nunca olvidaré la sensación de estar sola en esa mesa, mirando una cuenta absurda, preguntándome cómo terminé en una situación tan jodida. He oído hablar de citas raras en Tinder, pero la que tuve yo, esa se lleva el premio. Déjame decirte que esa noche aprendí mi lección. Y antes de que digas nada, sí, sé lo tonto que suena todo esto. En fin, aquí va lo que pasó. Hice match con un tipo llamado Ryan. Al principio parecía bastante normal, ya sabes. Un chico cualquiera con un perfil decente y un par de conversaciones casuales. Hablamos de pasatiempos, películas, lo de siempre. Tenía una vibra relajada y todo parecía ir bien. Después de unos días chateando, Ryan mencionó que tenía una cueva de hombre en su sótano, en la que había estado trabajando por meses. Dijo que estaba llena de cosas geniales, pósters, juegos de arcade, algunas cosas vintage, lo típico. Yo no estaba buscando nada serio, acababa de salir de una relación y pensé que una cita casual no haría daño. Además, nunca había visto una cueva de hombre, y sonaba como un lugar interesante para pasar una hora o algo así. Prometió que sería algo tranquilo, así que acepté ir a su casa. Cuando llegué, su casa parecía completamente normal. De 2 pisos, en un vecindario decente, nada lujoso, pero tampoco nada sospechoso. Le mandé un mensaje cuando estaba estacionada y salió a saludarme de inmediato. No estaba nerviosa al principio, fue amable. Quizás un poco más callado de lo que esperaba, pero en general, bien. Entramos y fuimos directamente al sótano. Ahí es donde las cosas empezaron a sentirse raras. El sótano tenía ese olor a casa vieja, húmedo, medio cerrado. Las luces eran tenues y el lugar tenía un aire como si no estuviera del todo terminado. Había pósters en las paredes y algunos objetos de películas viejas, pero todo se sentía forzado, como si estuviera intentando demasiado hacerlo ver cool, en lugar de simplemente ser él mismo. Mientras me mostraba el lugar, charlábamos un poco. Ryan hablaba de cómo le encantaba trabajar con las manos, arreglar cosas, y que no le molestaba pasar tiempo solo. Yo solo asentía, tratando de mantener el ambiente relajado. Honestamente, no prestaba mucha atención a los detalles del cuarto. Estaba más enfocada en pasar la cita. Pero entonces, todo dio un giro. Casualmente sugirió que fuéramos a su auto a buscar algo. No recuerdo exactamente qué era, pero no sonó extraño.
No estaba actuando raro ni nada, así que acepté. Lo seguí afuera. Bajamos por el camino de entrada hacia su auto, y fue entonces cuando lo vi. Al principio no me di cuenta, pero al acercarnos al auto, noté el asiento trasero. Había cuerdas atadas en nudos raros, perfectamente organizadas. Mi cerebro ni siquiera supo cómo procesarlo al principio, y luego las vi. Cuchillos de caza, varios, apilados en el suelo, uno encima del otro. Intenté no reaccionar. Tal vez le gustaban las actividades al aire libre, pensé. Pero entonces noté algo que me heló la sangre. Sangre seca en el mango de uno de los cuchillos. Me congelé. No me enorgullece cómo reaccioné, pero fue instintivo. El corazón me empezó a latir con fuerza en el pecho. Un sudor frío me cubrió por completo. No sabía qué pensar. De repente, era dolorosamente consciente de todo a mi alrededor. El crujido de la grava bajo mis zapatos, la luz tenue de la calle, proyectando sombras extrañas en su entrada, el hecho de que ni siquiera conocía bien a este tipo, y estaba parada ahí, frente a su coche, con armas dentro. Mi estómago se hundió. Todo se sentía mal, como si mi instinto gritara que tenía que salir corriendo. Me quedé congelada por un segundo tratando de calmarme, pero no había forma de ignorar la sangre. No era una coincidencia, no era un accidente. Y entonces, sin pensarlo, reaccioné. Miré a Ryan, que estaba parado demasiado cerca, como esperando que hiciera algo, y fue como si todo hiciera clic en mi mente. Tenía que irme. No podía mirarlo sin recordar los cuchillos, las cuerdas. Apenas podía respirar. No pensé. Solo di la vuelta y salí corriendo. Corrí lo más rápido que pude hacia mi auto, abrí la puerta de golpe y me lancé adentro. Estoy segura de que estaba temblando mientras arrancaba el motor. Miré por el retrovisor para asegurarme de que Ryan no me estuviera siguiendo. Afortunadamente no lo vi. Pero todo el camino a casa no podía quitarme la imagen del cuchillo ensangrentado de la cabeza. Mi mente no dejaba de repasar la escena, intentando darle sentido a lo que había visto. Llegué a casa, cerré con seguro todas las puertas y me senté un rato, intentando calmarme. Ni siquiera le conté a mis amigas al principio. Estaba demasiado asustada para hablar de eso. No podía creer que algo que parecía tan normal al inicio pudiera volverse tan perturbador en cuestión de segundos. Mirando atrás, solo me alegra haber confiado en mi instinto y haber salido de ahí cuando lo hice. No he vuelto a saber de Ryan desde esa noche, y realmente espero que así siga. Todavía no sé cuál era su problema, si solo era un tipo raro o si de verdad estaba planeando algo, pero definitivamente no quiero averiguarlo. Ahora siempre confío en mis corazonadas. Si algo se siente raro, corro. No espero a que las cosas empeoren. Todo comenzó como cualquier otro match en Tinder. No esperaba gran cosa, solo un poco de conversación casual, quizás salir a tomar un café o algo por el estilo. Se llamaba Andy. Su perfil era decente. Tenía esa mezcla de selfies y fotos de aventuras que hacían parecer que tenía una vida interesante. No demasiado llamativo, pero lo suficiente para llamar mi atención. En los mensajes se mostraba dulce, un poco coqueto, pero sin exagerar. Todo parecía bastante normal. Pero una noche, soltó una bomba que lo cambió todo. Andy me habló de su perro Max. Dijo que era un Golden Retriever que había estado con él durante años y que últimamente Max estaba muy enfermo. Contó que lo había llevado al veterinario y que necesitaba una cirugía bastante cara, $3,000 para ser exactos. Podía sentir el dolor en sus mensajes. Me dijo que estaba pasando por dificultades financieras, que no tenía el dinero y que podría perder a Max si no conseguía pagar la cirugía pronto. Hablaba con el corazón, decía cuánto lo amaba
y que no podía imaginar su vida sin él. La verdad, me rompió el alma. Amo a los animales, y la idea de un perro sufriendo era suficiente para tocarme el corazón. Después de varios mensajes, Andy me preguntó si podía ayudarlo. No pedía mucho, según él, solo $2,000, y prometía devolverme el dinero con su próximo cheque. Sus palabras eran tan convincentes. Podía sentir la desesperación. Realmente necesitaba a alguien que lo ayudara, y sinceramente, yo quería hacerlo. Me gustaba Andy. Pensaba que era genuino. No tenía $2,000 disponibles, pero pensé que podía darle 1,000. Parecía una buena manera de ayudar, así que se los envié. Al poco tiempo recibí un mensaje suyo. Gracias, no puedo creer que hayas hecho esto por mí. Max podrá operarse. Nunca lo olvidaré. Incluso me mandó una foto de Max para mostrarme cuánto significaba para él. Era un Golden Retriever muy lindo, pero algo me detuvo. Noté algo raro. Había una marca de agua en la esquina inferior derecha de la foto. Era tenue, pero definitivamente estaba allí. Parecía una marca de un sitio de fotografías de stock. Al principio pensé que me lo estaba imaginando, pero al hacer zoom lo vi claro como el agua. No era una foto personal. Era una imagen de stock. Sentí un vacío en el estómago. No quería sacar conclusiones precipitadas. Intenté ignorarlo, pero no podía dejar de pensar en eso. Volví a leer todos los mensajes que había intercambiado con Andy. Todo se sentía raro de repente. ¿Por qué mandaría una foto de stock si era su perro de verdad? Le mandé un mensaje preguntándole si ese era realmente Max, pero no respondió. Esperé unas horas pensando que quizás estaba ocupado, pero nada. Le volví a escribir al día siguiente, y aún así silencio absoluto. Intenté llamarlo, pero la llamada fue directo al buzón de voz. Ahora sí estaba empezando a entrar en pánico. Fui a revisar la app del banco para ver la transacción. $1,000 enviados, sin posibilidad de recuperarlos. Me empezó a latir el corazón con fuerza. ¿Y si este tipo nunca fue real? ¿Y si había estado hablando con un estafador todo este tiempo? Decidí revisar su perfil de Tinder y, para mi sorpresa, había desaparecido. Así, sin más, como si nunca hubiese existido. Lo busqué en Google por si encontraba alguna pista, pero nada. Sentí que estaba perdiendo la cabeza. Ahí fue cuando me cayó el 20. No solo había sido una cita fallida, había confiado en alguien que nunca existió. Le mandé dinero real porque quería ayudar, porque quería creer en su historia. Y ahora solo me quedaba la amarga realidad. Había sido estafada. Pasé por todas las etapas del shock. Primero me enojé conmigo misma por haber sido tan ingenua, por no haber visto las señales. Luego sentí miedo, pensando en cuántas otras personas podrían estar cayendo en lo mismo. Lo peor de todo fue darme cuenta de que había depositado mi confianza en alguien que simplemente no existía. Andy había creado una historia perfecta para darme lástima. Y funcionó. Pero una vez que descubrí la verdad, me sentí vacía. Me sentí traicionada. Y lo peor, me sentí tonta. Lo reporté a Tinder, pero como era de esperarse, no pasó nada. No podían hacer nada al respecto. No recuperé mi dinero, ni encontré una forma de contactarlo. Había desaparecido sin dejar rastro. Aprendí mi lección. Ya no bajo la guardia tan fácilmente. Porque a veces, la persona que piensas que estás ayudando, solo está esperando el momento justo para aprovecharse de ti, y ni siquiera lo verás venir. Nunca pensé que conocer a alguien en una app de citas pudiera salir tan mal. Cuando hice match con Linda en Hinge, no podía creer mi suerte. Era guapísima, como de modelo. Tenía esos ojos azules brillantes y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Su perfil decía que le encantaba hacer senderismo, viajar y probar comidas nuevas,
Todo cosas que también me gustaban a mí. Sus fotos parecían sacadas de una revista, así que no me sorprendió que tardara en responder al principio. Todo era casual, conversaciones tranquilas. Parecía simpática pero también muy ocupada, algo que entendí perfectamente. Mencionaba mucho el trabajo, que siempre estaba de aquí para allá. Después de unas semanas escribiéndonos, decidí preguntarle si quería conocernos en persona. Sentía que teníamos buena vibra y quería ver si fuera del chat también conectábamos. Y ahí fue cuando todo se empezó a volver raro. Linda dijo directamente que no. Me dio una excusa sobre estar muy ocupada por el trabajo y que no se sentía lista para quedar aún. Lo acepté, sin presionar. Todos tenemos nuestros tiempos, ¿no? Pero después de un par de semanas más de mensajes, volví a proponer un encuentro. Esta vez otra excusa, que estaba muy cansada, que no tenía tiempo. Ya empezaba a oler raro. Pero entonces, un mes después, me mandó un mensaje inesperado. Estaba en un Starbucks local de la ciudad. Era un martes cualquiera y justo yo estaba por la zona haciendo unos recados. No lo pensé mucho. Al fin íbamos a vernos. Me emocioné. Le respondí que estaría allí en 10 minutos y fui directo al lugar. Entré al Starbucks con el corazón latiendo rápido, escaneando el lugar en busca de esa mujer impresionante con ojos azules y sonrisa radiante. Pero no la vi. Había unas cuantas personas tomando café, pero ninguna que encajara con la imagen de Linda. Entonces lo vi, sentado en una esquina, alguien que desentonaba completamente. Era un hombre mayor, quizá de unos 40 y tantos, con el cabello grasoso y la ropa arrugada como si no se hubiera duchado en días. Se le notaba nervioso, tenso. Me incomodó verlo, pero pensé que quizá estaba esperando a alguien. Me acerqué, echando otro vistazo al local, y le pregunté, ¿hay por aquí una chica llamada Linda? El tipo se congeló. Sus ojos se abrieron como platos, como si lo hubiera atrapado con las manos en la masa. Se removió en su asiento, incómodo, y por un momento pensé que no me había escuchado, así que le repetí, un poco más alto, ¿Linda? ¿La chica con la que iba a encontrarme? Y entonces lo soltó. Yo soy Linda. Mi mente se quedó en blanco. No sabía qué pensar. El hombre frente a mí, que parecía salido de un mal día y que definitivamente no era una modelo de ojos azules, resultaba ser la persona con la que había estado hablando durante un mes. Me sentí atrapado en una pesadilla absurda. ¿Había estado fingiendo ser una mujer todo este tiempo? ¿Era esto una broma? ¿Un experimento social? Sentí una mezcla de rabia, confusión y vergüenza. Me sentía traicionado. Por semanas había estado hablando con alguien que no solo no era quien decía ser, sino que ni siquiera se acercaba remotamente a lo que había presentado. El tipo podía ver que estaba alterado. No intentó explicar nada, no se disculpó. Solo se quedó allí, tamborileando los dedos sobre la mesa como si esperara que yo dijera algo. Pero, ¿qué podía decir? Me sentía ridículo. Aún así, traté de mantener la calma. Le pregunté con voz baja, ¿por qué fingiste ser otra persona? ¿Por qué no fuiste tú mismo desde el principio? No respondió. Me miró un rato en silencio, como si estuviera calculando qué decir, y finalmente murmuró, solo quería divertirme un poco. No lo podía creer. Este tipo había inventado una identidad, me había hecho creer en una conexión, todo por diversión. Me sentí como un tonto, no dije más. Me di la vuelta y salí de ese Starbucks tan rápido como pude, tratando de mantener la compostura. Mi mente daba vueltas. Me sentía humillado. Todo el tiempo que invertí, todos los mensajes, las ilusiones, todo basado en una mentira. Cuando llegué a casa, eliminé mi perfil de Hinge y bloqueé su número. No quería saber más de él, ni de su juego, pero la experiencia me dejó marcado.
No entendía cómo alguien podía llegar tan lejos para engañar a otro ser humano. ¿Qué ganaba con eso? Pensé en todas las veces que debía haber notado las señales, las excusas, las cancelaciones, lo evasiva que era. Ahora todo tenía sentido, pero en su momento yo no lo vi venir. No sé qué fue de él ni por qué lo hizo, pero sé algo con certeza. Voy a tener mucho más cuidado con quien confío en Internet. No sé si alguna vez entenderé por qué alguien haría algo así, pero jamás olvidaré cómo me hizo sentir. Siempre he sido un poco cautelosa con las citas en línea, pero cuando una amiga me recomendó usar Momatch, una app de citas para musulmanes, pensé que valía la pena intentarlo. Parecía un buen lugar para conocer a alguien que compartiera mis valores y creencias. Después de revisar varios perfiles, hice match con Almon. Su perfil me llamó la atención de inmediato. Sus fotos eran encantadoras. Tenía una sonrisa cálida y acogedora, y parecía alguien que realmente valoraba la familia y la fe. Comenzamos a chatear y fue agradable. Era educado, divertido, y tenía muchas cosas interesantes que decir. Hablamos sobre nuestras familias, nuestros pasatiempos y, por supuesto, sobre religión. Se sentía cómodo, como si estuviéramos construyendo una verdadera conexión. Hablamos durante una semana antes de que él sugiriera vernos en persona. Dudé un poco al principio, pero después de ir y venir, acepté. Decidimos encontrarnos en una cafetería acogedora en la ciudad, de esas con luces tenues y velas en cada mesa. Parecía el lugar perfecto para una primera cita relajada. Cuando llegué, lo vi de inmediato. Estaba sentado en una mesa junto a la ventana, vestido con un traje elegante. Se veía diferente a sus fotos. Mayor, quizá en sus 30 y algo, y mucho más formal de lo que esperaba. Supuse que solo quería causar una buena impresión, así que no le di demasiada importancia. Me acerqué, lo saludé y me senté. La conversación empezó bien. Hablamos del trabajo, la vida y cosas cotidianas, pero cuanto más hablábamos, más notaba que era intenso. No en un buen sentido. Me halagaba constantemente. Mi apariencia, mi personalidad, mi inteligencia. Pero no se sentía genuino. Parecía que quería convencerme de algo. Hablaba sin parar sobre lo raro que era encontrar a alguien como yo, que había estado rezando por una esposa con mis valores. Empecé a sentirme incómoda, y entonces hizo algo que me dejó completamente desconcertada. De la nada, se levantó y rodeó la mesa hacia donde yo estaba. Me confundí. Traté de pensar que era algún gesto raro, pero entonces se arrodilló. Me congelé. Pensé que estaba alucinando, pero no. Estaba genuinamente de rodillas, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo. El corazón se me aceleró. Me miró con el rostro lleno de sinceridad. ¿Estaba realmente pidiéndome matrimonio? Después de una sola cita. No sé qué vio en mi cara, pero claramente no estaba reaccionando como él esperaba. No podía moverme, no podía hablar. Por dentro, mi mente iba a 1000 por hora. Era una locura. Apenas lo conocía. No sentía una conexión más allá de unos cuantos chats. Pero él no se detuvo. Abrió la caja. Un anillo de diamantes enorme, algo que fácilmente costaría miles de dólares. El tipo de anillo que compras después de meses de relación, no en una primera cita. Se quedó esperando una respuesta, como si todo esto fuera lo más normal del mundo. Empecé a entrar en pánico. No sabía qué decir. Me sentía atrapada. No estaba lista para ese tipo de compromiso. Ni siquiera había considerado el matrimonio, mucho menos con alguien que acababa de conocer. Mi estómago se hizo un nudo. Traté de encontrar palabras, pero nada tenía sentido. Lo único que pude hacer fue negar con la cabeza. Le dije algo sobre necesitar tiempo para pensar, pero no parecía escucharme. Sentía miedo,
confusión. Solo quería salir de ahí. Su expresión se descompuso, pero no discutió. Cerró la caja, se puso de pie y parecía decepcionado, pero no enojado. No sabía si realmente estaba dolido o si solo estaba fingiendo, pero todo me resultaba sofocante. Me levanté como pude, tomé mi bolso, murmuré un adiós y salí del café tan rápido como mis piernas me lo permitieron. No miré atrás. Apenas llegué a la calle, empecé a temblar. Mi mente daba vueltas. Nunca me había sentido tan incómoda en toda mi vida. No entendía por qué alguien haría algo tan extremo, tan de la nada. ¿Era solo mala suerte? ¿O algo que debía haber anticipado al usar una app de citas? Mientras caminaba hacia mi coche, no podía dejar de repasar todo en mi cabeza. Su confianza, cómo parecía tan seguro de sí mismo, como si el anillo caro fuera suficiente para hacerme decir que sí, como si ya lo tuviera todo planeado, sin siquiera considerar cómo me sentía yo. Le escribí a un par de amigas para contarles lo que había pasado. Estaban igual de sorprendidas que yo. ¿Ni siquiera te dejó respirar antes de eso?, me preguntó una. Negué con la cabeza. Me sentía como si hubiera sido arrastrada por un torbellino. Era el típico caso de alguien que se adelanta demasiado, pero no podía quitarme de encima la sensación de que había algo más raro en todo eso. Como si yo solo hubiera sido una casilla más por marcar en su lista. No parecía realmente interesado en conocerme. Esa noche no pude dormir. Seguía dándole vueltas al tema. ¿Fue una muestra de afecto exagerada? ¿O era solo una forma de manipulación desde el principio? No lo sé, pero sí estoy segura de una cosa. No voy a ponerme en una situación donde me sienta presionada a decir sí a algo para lo que no estoy lista. Al día siguiente lo bloqueé en la app. No quería volver a saber de él. Era la única forma de retomar el control. Nunca volví a saber nada y nunca miré atrás. Pero cada vez que pienso en ese día, tengo una sensación extraña. Tal vez fue un caso aislado, pero aún hoy me cuesta entender qué pretendía exactamente. ¿Romanticismo mal entendido? ¿Control disfrazado de cariño? Sea lo que sea, me enseñó a confiar en mi intuición y a tomar las cosas con calma. No importa cuán perfecto parezca alguien en el papel. Y honestamente, me alegra haberme ido. Nunca pensé que algo así me podría pasar. Quiero decir, había escuchado historias horribles sobre citas malas en Tinder, pero siempre pensé que era lo suficientemente inteligente como para evitar algo demasiado loco. Pero la noche que conocí a Katie lo cambió todo para siempre. Todo comenzó de forma bastante normal. Hacía unas semanas que habíamos hecho match en Tinder. Era linda, con una sonrisa encantadora, ojos brillantes y, por lo que decía en su perfil, parecía sencilla y con intereses similares a los míos. Chateamos unos días, lo típico, hobbies, música, películas, conversación ligera. Finalmente, ella sugirió que nos viéramos en un bar del centro. Nada elegante, solo una noche casual para tomar algo y charlar en persona. Estaba emocionado, quizás un poco nervioso, pero eso es normal en una primera cita, ¿no? Escogí un bar tranquilo, no muy lleno, pero con buen ambiente. Llegué un poco temprano, pedí una bebida y le mandé un mensaje para decirle dónde estaba sentado. Me respondió diciendo que llegaría pronto, así que me puse a observar a la gente mientras la esperaba. Cuando entró, la reconocí de inmediato. Se veía exactamente como en sus fotos, incluso más atractiva en persona. Me sonrió y saludó. Yo le devolví el gesto. Nos saludamos, un poco torpes. Bueno, al menos yo. Y nos sentamos a conversar. Durante los primeros 15 minutos todo iba bien. Era simpática, fácil de tratar y pensé, esto podría funcionar. Pero luego las cosas se pusieron raras.
Katie terminó su bebida y después de que dejé mi vaso sobre la mesa, me pidió si podía ir a buscarle una pajilla. No lo pensé mucho. Asumí que era una de esas personas que prefieren beber con pajilla. Fui al bar y le pedí una al bartender. No tardé ni 2 minutos. Cuando regresé a la mesa, ella me estaba esperando con una sonrisa. Le di la pajilla y me agradeció. Me senté y tomé un sorbo de mi bebida, pero en cuanto lo hice, sentí una oleada repentina de pesadez. No estaba borracho, ni siquiera había bebido tanto, pero de pronto me sentí aturdido. Mis párpados pesaban como plomo y me costaba mantenerlos abiertos. Intenté seguir la conversación, pero mis palabras salían lentas, como si mi cerebro no pudiera alcanzar lo que quería decir. Lo siguiente que recuerdo es todo oscureciéndose. Cuando desperté estaba en una cama de hospital, con ese característico olor a desinfectante llenando el aire. La cabeza me palpitaba y apenas podía moverme. Miré a mi alrededor confundido, hasta que vi a una doctora tomando notas en una tabla. Intenté incorporarme, pero ella me empujó suavemente de vuelta. «Tranquilo», me dijo con voz firme pero amable. «Has pasado por mucho». No tenía idea de qué estaba hablando. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba en el hospital? La doctora me explicó que me habían encontrado inconsciente en el bar al que había ido esa noche. Me habían drogado. Alguien había echado algo en mi bebida y me desmayé. El corazón me dio un vuelco. No podía entenderlo. ¿Quién haría algo así? Y más importante, ¿por qué? Intenté hacer memoria. Recordaba estar en el bar con Katie, riendo, charlando. Luego ella me pidió la pajilla. Eso fue lo último que recordé con claridad. Busqué mi teléfono y mi cartera, pero no estaban. Cuando revisé mis bolsillos, supe que algo iba mal. Me los habían robado. Le pregunté a la doctora, quien buscó por la habitación, pero tampoco los encontró. Intenté mantener la calma, pero el pánico empezaba a subir por mi pecho. Esto no fue un accidente, fue planeado. Katie me había drogado. Revisé mentalmente la noche una y otra vez. Todo había sido tan normal, tan dulce, pero ahora todo parecía frío y calculado. Ella debió haber puesto algo en mi bebida mientras yo estaba en la barra buscando la pajilla. Era la única explicación posible. Pasé horas en el hospital tratando de ordenar lo que había pasado, pero no sirvió de nada. Estaba en shock. ¿Cómo había podido ser tan ingenuo? Ella parecía tan normal, tan amable. Al salir del hospital, llamé al bar para ver si tenían cámaras de seguridad. No había grabaciones útiles. Parecía sacado de una película, pero me estaba pasando a mí. También llamé a mi banco para bloquear mis cuentas. Me informaron que se habían hecho varios cargos que definitivamente no reconocía. Regresé a Tinder para ver si Katie seguía activa. Y sí, seguía, pero había eliminado toda nuestra conversación. Todo borrado. Fue ahí cuando supe que no era un caso aislado. Fue una estafa bien planeada, y ella se salió con la suya. La bloqueé de inmediato y borré mi perfil. No quería arriesgarme a conocer a alguien así otra vez. Desde entonces me he vuelto desconfiado. Ya no doy mi confianza tan fácilmente. No sé quién era en realidad Katie, ni qué hizo con mis cosas, pero nunca olvidaré esa noche. La noche en la que fui a una cita en Tinder y desperté en una cama de hospital, sin saber qué me había pasado y con todo lo que tenía robado. Es algo que jamás olvidaré, y definitivamente no volveré a confiar tan rápido en nadie. Conocí a Mark en una app de citas bastante popular, y al principio todo parecía normal. Su perfil era sencillo pero encantador. Tenía un par de selfies, la mayoría al aire libre, siempre con una gran sonrisa. Nada demasiado elaborado. Su biografía era la típica: buscando a alguien con quien compartir aventuras. Lo que realmente me atrapó fueron sus mensajes. Era gracioso,
fácil de hablar, y no parecía estar jugando como otros chicos que había conocido antes. Hablamos unos días por la app y fue agradable. Nada raro, solo cosas casuales, trabajo, hobbies, música, etc. Luego de unos días, me propuso hablar por teléfono. Al principio dudé. Nunca sabes realmente quién está al otro lado en estas cosas, ¿no? Pero sus mensajes eran tan naturales y parecía tan genuino que acepté. La primera llamada fue bien. Su voz era tranquila, un poco grave, como la que esperarías de un hombre de 30 y tantos. No esperaba fuegos artificiales, pero nos llevamos bien. Hablamos de cualquier cosa, bromeamos. Fue fácil. No parecía raro. Así que seguimos hablando. En las llamadas siguientes, todo siguió igual. Su voz era reconfortante y empecé a esperar con ganas nuestras charlas. Pero con el tiempo noté algo extraño. Me costó notarlo al principio. Era sutil. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas, pero cada vez que hablábamos, su voz sonaba diferente. A veces más aguda, otras veces como si tuviera un resfriado. No era un gran cambio, pero lo suficiente como para que me incomodara un poco. Pensé que quizás estaba enfermo o cansado, o simplemente tenía una voz rara. Pero una noche, todo cambió. Estábamos hablando y noté nuevamente que su voz era distinta, como si estuviera forzándola, como si intentara sonar como alguien que no era. Y entonces lo oí. Una voz, muy suave, en el fondo. Al principio pensé que lo había imaginado, pero volvió a escucharse más clara. Era una voz baja, susurrando desde el otro lado de la habitación. No pude entender todo, pero sí capté claramente una frase. Él no es quien tú crees que es. Mi corazón se detuvo. Me congelé. No soy una persona paranoica, pero escuchar eso mientras hablaba con él me alteró. Intenté mantener la calma, seguir la conversación, pero no podía dejar de pensar en ese susurro. Después de unos minutos, decidí confrontarlo. Le pregunté si estaba solo. Dijo que estaba en casa de un amigo viendo una película, pero su explicación no me convenció. Algo no cuadraba, y esa voz no podía sacármela de la cabeza. Al día siguiente, decidí investigar. Busqué su nombre y los detalles que me había dado. No esperaba encontrar nada, pero me equivoqué. Al cabo de unos minutos, encontré publicaciones en foros mencionando su nombre. A medida que seguía buscando, descubrí más y más. Resultó que Mark no era nuevo en esto. Había reportes de que usaba diferentes nombres y fotos en varias apps de citas. No era honesto con nadie. Sus historias tristes sobre problemas familiares o trabajos duros eran recicladas. Algunas personas decían que hasta había usado voces falsas y que cuando lo conocían en persona, no era el mismo tipo con el que habían hablado. Tenía un patrón. Creaba identidades falsas, ganaba la confianza de mujeres y luego desaparecía con su información personal. Me sentí como una tonta. Todo empezaba a tener sentido. Los cambios de voz, el susurro, sus historias inconsistentes. No era mi imaginación. Este tipo escondía algo grande. Era un impostor, un estafador serial. No hablaba con una persona real, solo con otro personaje en su juego. Después de eso dejé de hablarle. No me sentía segura. Lo bloqueé de todo: teléfono, app, redes sociales. No quise arriesgarme más. Hasta el día de hoy me da escalofríos pensar en esa noche, en todo lo que descubrí. Es increíble lo fácil que es para alguien fingir ser algo que no es detrás de una pantalla. Las apps de citas pueden ser un lugar peligroso si no estás atenta. Ahora lo sé. La próxima vez que sienta una vibra rara, voy a confiar en mi instinto. Jake parecía perfecto cuando hicimos match en la aplicación. Recuerdo haber visto su perfil y pensar, este podría ser el indicado. Sus fotos eran agradables, nada demasiado llamativo,
solo un chico que parecía tener su vida en orden. Tuvimos algunas conversaciones en la app y, honestamente, me emocioné un poco. Sentía que estaba hablando con alguien que realmente quería conocerme, no solo un tipo cualquiera buscando algo casual. Nuestra primera cita fue increíble. Fuimos a un pequeño bistrot en el centro. Era divertido, amable y parecía genuinamente interesado en lo que yo tenía que decir. Me sentía cómoda con él, como si ya fuéramos amigos. Hablamos durante horas, y cuando terminó la noche, ya quería volver a verlo. Con el tiempo, las cosas parecían ir aún mejor. En nuestra segunda cita fuimos a un bar de vinos y nos quedamos hasta el cierre. Me enviaba mensajes por la mañana preguntando cómo iba mi día y me parecía dulce. Todo era ligero, divertido. Sentía que estaba conociendo a alguien que realmente podía ser parte de mi vida. Pero entonces, empezaron a pasar cosas raras. Al principio, no era obvio, solo detalles pequeños. Me enviaba mensajes a cualquier hora. Buenos días o espero que estés teniendo un buen día. No me molestaba, me parecía lindo, al principio. Pero luego empezó a ser un poco demasiado. Me escribía a las 2 o 3 de la madrugada. Al principio pensé que simplemente no podía dormir o que estaba emocionado por hablar conmigo, pero con el tiempo se volvió abrumador. Tuve que decirle que necesitaba espacio. No estaba acostumbrada a ese nivel de comunicación constante y no quería sonar grosera, pero empezaba a sentirme asfixiada. Le dije con amabilidad que necesitaba tiempo para enfocarme en mi trabajo y en mí misma. Pero en lugar de tomar distancia, Jake intensificó. Me escribía más, incluso en horarios extraños, como las 4 de la mañana en un día laboral, preguntando qué estaba haciendo. Era molesto. No se sentía normal. Incluso empecé a ignorar sus mensajes, con la esperanza de que captara la indirecta. Pero no funcionó. Unos días después, algo me asustó de verdad. Estaba en el gimnasio, terminando mi rutina, cuando lo vi. Al principio pensé que era una coincidencia. No tenía idea de que Jake supiera que iba a ese gimnasio. Era un lugar pequeño. Lo había elegido porque estaba cerca de mi departamento y no se llenaba. Pero ahí estaba él, caminando en la caminadora. Me sonrió al verme. Solo lo saludé y me fui. Fue raro, pero quise pensar que quizás él también había empezado a ir allí. Pero luego, unos días después, volvió a pasar. Mismo lugar, misma hora, como si lo hubiera planeado. No podía dejar de pensar si realmente me estaba siguiendo. ¿Era solo una coincidencia o algo más? La siguiente vez fue en mi cafetería favorita. Iba casi todas las mañanas antes del trabajo a comprar mi café, y ahí estaba él, sentado en la mesa de al lado, mirándome con esa misma sonrisa. Me saludó con la mano. Sentí un nudo en el estómago. Empezaba a sentir que no podía escapar. Inventé una excusa para irme rápido y me fui a trabajar, pero ahora sentía que me estaban observando. El fin de semana las cosas se pusieron aún más raras. Estaba en la oficina hasta tarde, poniéndome al día con algunas cosas, cuando recibí un mensaje de Jake. ¿Qué estás haciendo? Miré por la ventana de la oficina y lo vi caminando frente a mi edificio, mirando hacia arriba. Mi corazón se hundió. Nunca le había dicho dónde trabajaba. ¿Cómo lo sabía? Fue en ese momento que me di cuenta de que me estaba siguiendo. Estaba apareciendo en todos los lugares que frecuentaba. La única manera de que supiera todo eso era si seguía mi ubicación de alguna manera. Revisé la configuración de mi teléfono. Desactivé todo el rastreo, pero no encontraba ninguna explicación. Ni siquiera había publicado nada sobre el gimnasio, la cafetería o la oficina en mis redes. La única forma en que podía saber dónde estaba era si me estaba espiando de alguna forma. Bloqueé sus redes sociales, pero al día siguiente recibí un mensaje de un número nuevo.
de otra cuenta. Empezaba a entrar en pánico, pero no quería armar un escándalo. Tenía miedo de lo que pudiera hacer. Cada vez que creía estar a salvo, él volvía a aparecer. El chico que al principio parecía perfecto, con quien pensé que estaba construyendo algo real, resultó ser algo completamente diferente. No podía escapar. No me sentía segura. Y lo peor de todo, no sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Lo más doloroso fue darme cuenta de que esto pasó porque confié en él. Pensé que estábamos en sintonía, pero en realidad solo era otro objetivo para él. Alguien a quien podía seguir, controlar, manipular. Tuve que tomar medidas para protegerme, bloquear números, cambiar mi rutina, poner todas mis redes en privado. Pero no importaba lo que hiciera, no podía sacudirme esa sensación de que aún estaba ahí afuera, observando, esperando su próxima oportunidad para aparecer. Ojalá pudiera decir que todo terminó enfrentándolo y que las cosas se resolvieron. Pero no. Solo seguí huyendo, escondiéndome, con la esperanza de que algún día se cansara de este juego retorcido. Y si no hubiese prestado atención, no sé qué habría pasado. Es una de las experiencias más aterradoras que he vivido. Es extraño cómo puedes sentirte segura un minuto y al siguiente estar atrapada. Hice match con un chico llamado Ben en Tinder y al principio todo parecía una conversación normal. Hablamos durante algunos días y realmente conectamos. Teníamos muchos intereses en común, hobbies similares e incluso el mismo gusto musical. Empezamos a hablar de cosas más profundas, nuestras metas en la vida, pequeños detalles personales, y honestamente, se sentía mucho más genuino que cualquier otra conversación que hubiera tenido antes en una app. Era como si por fin hubiera conocido a alguien que estaba en mi misma sintonía. Después de unas semanas de mensajes y videollamadas, decidimos vernos en persona. Me sentía cómoda con él y parecía un buen tipo. No había señales de alerta, al menos no en la superficie. Quedamos para encontrarnos en una pequeña cafetería del centro. Estaba un poco nerviosa, claro, porque conocer a alguien por primera vez siempre da un poco de ansiedad, pero tenía un buen presentimiento. Ese día llegué temprano. Estaba sentada en la mesa revisando el teléfono para matar el tiempo. No sabía muy bien qué esperar, pero supuse que se parecería a sus fotos. Ya sabes, todos se ven un poco más arreglados en redes, pero no debería ser tan distinto, ¿no? Entonces lo vi entrar, o eso creí. Al principio no lo reconocí, hasta que sonrió y me saludó con la mano. Y fue en ese momento que lo sentí, una sensación inquietante muy familiar. Ben se parecía exactamente a mi ex, hasta los detalles más pequeños, la misma nariz, el mismo cabello, incluso la forma en que caminaba. Me congelé, no sabía cómo procesarlo. Era como ver un fantasma, pero al mismo tiempo pensé, no, esto no puede ser real. Mi ex y yo habíamos terminado hacía tiempo y ni siquiera había estado pensando en él últimamente. Pero ahí estaba Ben, con esa cara que era una copia perfecta. Intenté ignorar la sensación. Quizás solo estaba imaginando cosas. Nos sentamos y empezamos a hablar. Todo parecía normal al principio. Él era encantador, divertido, y seguía siendo el mismo chico con el que había estado hablando durante semanas. Pero luego las cosas empezaron a ponerse raras. No era solo su apariencia, era lo que decía. Hacía comentarios sobre cosas que solo mi ex podría saber. Detalles pequeños, como cómo me gusta el café, mi trabajo anterior, lugares a los que solía ir con él. Al principio lo atribuía a coincidencias, pero a medida que pasaba la noche, me resultaba más y más inquietante. Decía cosas que me daban la sensación de que me conocía demasiado bien.
Traté de mantenerme enfocada en la conversación, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Esto no podía estar pasando. Le pregunté sobre su pasado y me daba respuestas vagas que no terminaban de cuadrar, como si estuviera evitando ciertas cosas. Y luego pasó lo peor. En un momento, Ben mencionó algo que solo mi ex sabría, una historia sobre un viaje a la playa donde me rompí una pierna. Fue un episodio traumático en mi vida. Estuve semanas con yeso y solo mi ex había estado ahí para cuidarme en ese momento. Y ahí estaba él, Ben, contándolo como si fuera un dato más. Sentí que el estómago se me caía. Me entró el pánico. No podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Necesitaba respuestas. Le pregunté directamente si alguna vez había estado en una relación antes, o si conocía los lugares que mencionaba. Siguió esquivando las preguntas, nervioso, como si no quisiera decir la verdad. Hasta que no aguanté más. Lo enfrenté de frente. ¿Eres realmente Ben? Su reacción me lo dijo todo. Se quedó en silencio. Su cara se puso pálida. Y luego soltó una risa incómoda, completamente falsa. Dijo, es complicado, como si eso explicara todo. Y entonces lo soltó. Ben no existía. Era mi ex. Mi ex, usando un perfil falso, se había inventado toda una identidad solo para poder meterse otra vez en mi vida. Admitió que me había estado siguiendo en redes, que había creado este personaje para volver a verme. Todo lo que había dicho, todas esas coincidencias, no eran coincidencias en absoluto. Había planeado cada paso para parecer alguien nuevo, alguien interesante, pero siempre fue él, el mismo manipulador de antes. Sentí que el mundo se me venía abajo. Me levanté, agarré mis cosas y salí de la cafetería sin decir una palabra más. Él me llamó por mi nombre, intentó detenerme, pero no quise oír ni una excusa más. Ya había oído suficiente. Sabía todo lo que necesitaba saber. No sé qué esperaba de ese encuentro. Quizás solo una cita normal, una charla con alguien nuevo. Pero en lugar de eso, obtuve una pesadilla. Me dejó cuestionándolo todo, mi juicio, mi confianza y la facilidad con la que alguien puede colarse en tu vida si no estás atenta. Lo único que sé es que nunca volveré a usar esa aplicación de citas otra vez. Oh, Bumble. ¡Qué lugar tan extraño! Tengo que admitir que el chico que conocí, Ethan, parecía perfecto al principio. Era dulce, atento y me hacía sentir como si yo fuera la persona más importante en su mundo. Hablábamos por horas sobre todo, lo que nos gustaba hacer, nuestras experiencias pasadas, lo que queríamos para el futuro. Teníamos tanto en común que por primera vez en mucho tiempo sentí que iba por el camino correcto. No era insistente, no apresuraba las cosas, era paciente y considerado. Pensé, tal vez esto sí sea real. Al inicio todo fue genial. Me enviaba pequeños obsequios, nada extravagante, solo detalles que mostraban que estaba prestando atención, como un libro que mencioné querer leer o una vela con aroma a mi cafetería favorita. Lo encontré dulce, atento, me estaba enamorando, pero luego todo se volvió extraño. Empezó con cosas pequeñas, fotos de nuestras citas acompañadas de frases como «Me encantó cómo te veías esa noche» o «Te veías tan feliz en esa cafetería». Luego, empezó a recordar cosas que ni yo recordaba haber mencionado. Un día, aparecí en la biblioteca local y ahí estaba él, leyendo el libro que le había dicho que quería. No se lo había contado. No fue coincidencia. Sentí que me estaba siguiendo. A medida que pasaban los días, me di cuenta de que no se trataba de amor. Se trataba de una obsesión. Ethan estaba construyendo una versión idealizada de mí, como si yo fuera su proyecto. Empezó a hablar sobre cómo yo había cambiado emocionalmente desde que nos conocimos, como si llevara años observándome, cuando en realidad solo llevábamos semanas saliendo.
La gota que colmó el vaso fue una noche en su departamento. Encontré un cuaderno escondido entre sus papeles. Estaba lleno de notas escritas a mano sobre mí. Frases que había dicho, recuerdos que yo había olvidado, incluso cosas que había mencionado en broma. Estaba documentando mi vida. Salí de su casa esa noche. Le dije que necesitaba espacio, que no estaba lista para una relación. Lo bloqueé, borré su perfil y traté de dejar atrás todo lo que dejó en mí. Hasta hoy me cuesta volver a confiar. Me pregunto cuántas personas como Ethan están ahí afuera esperando encontrar a alguien para coleccionar, no para amar. Esta es mi incómoda historia de terror con una app de citas. Conocí a Chris en Hinge. Al principio todo parecía perfecto. Era encantador, atento, me hacía sentir especial. Hablábamos por horas compartiendo sueños, metas y tonterías. Pensé que finalmente había conocido a alguien genuino. Tuvimos algunas citas y todo fluía naturalmente. Pero entonces empezaron a pasar cosas extrañas. Un día recibí un mensaje de un número desconocido. Lo veo contigo ahora. Lo ignoré. Días después, se ven bien juntos. Pensé que era spam, hasta que los mensajes se hicieron más frecuentes y personales. Un día en el trabajo, vi a una mujer parada frente al edificio, solo mirándome. Días después, la vi en mi gimnasio. Me observaba desde una esquina. Esa noche recibí otro mensaje. Te vi en el gimnasio hoy. Lindo outfit. Mi estómago se hundió. Le conté a Chris y se mostró preocupado. Me dijo que probablemente era alguien con demasiado tiempo libre, pero los mensajes eran demasiado específicos. Quien los enviaba sabía demasiado. La misma mujer apareció una noche cerca de mi edificio. Estaba entre los arbustos, observándome. Corrí al interior, con el corazón latiendo con fuerza. Entonces empecé a investigar. Revisé redes sociales y encontré fotos de Chris con esa mujer. Se llamaba Melanie. Era su ex, y claramente no lo había superado. La cosa no era reciente. Había publicaciones, fotos, historias. Melanie había seguido cada paso de Chris después de su ruptura, y ahora me estaba acechando a mí. Chris lo sabía. Admitió que Melanie había sido obsesiva, que lo había acosado y hackeado sus redes, pero nunca me lo había contado. Me sentí traicionada. Corté toda comunicación con Chris, cambié mi número, bloqueé redes, evité mis lugares habituales. No sabía de qué era capaz Melanie, pero no quería averiguarlo. Hasta hoy, no sé hasta dónde llegaba su obsesión. Solo sé que no quiero volver a pasar por algo así. El miedo de saber que alguien te observa no se va tan fácil. El tipo perfecto, hasta que no lo fue. Hice match con Elliot en una app de citas y al principio todo parecía perfecto. Era encantador, inteligente y compartíamos muchos intereses: libros, música indie y hasta nuestro sentido del humor peculiar. Durante semanas intercambiamos mensajes larguísimos hasta la madrugada, hablando de todo, desde cafeterías locales hasta vacaciones soñadas. Sentía que ya lo conocía. Cuando por fin quedamos para vernos en persona, estaba nerviosa, pero emocionada. Quedamos en un restaurante italiano acogedor en el centro. Llegué temprano. Cuando Elliot entró, no podía creerlo. Se veía tal cual como en sus fotos, incluso más guapo. Tenía esa sonrisa que te hace sentir en casa. La conversación fluyó como si fuéramos amigos de años. Todo parecía sacado de una película romántica. Pero a mitad de la cena, algo cambió. Noté que Elliot no paraba de mirar su teléfono por debajo de la mesa. No era una ojeada casual, parecía que escondía algo. Le pregunté directamente y me dijo que era un amigo con quien hablaba, pero su tono de voz nervioso me puso aún más sospechosa. A medida que la noche avanzaba, empecé a notar más cosas extrañas.
Mencionó detalles de mi vida que nunca le había contado. Por ejemplo, habló de una playa que visité el verano pasado y recordó que odio el cilantro. ¿Cómo sabía todo eso? Después del encuentro, no podía quitarme la incomodidad de encima. Al día siguiente, él volvió a escribirme como si nada. Pero yo ya no me sentía tranquila. Fue entonces cuando una amiga me dijo que lo había visto activo en otra app de citas, Tinder. Sentí que me derrumbaba. ¿Era yo solo una opción más en su lista? Poco después empezaron a pasar cosas aún más perturbadoras. Elliot hacía comentarios sobre cosas muy personales que no había compartido con él. Empecé a sospechar que estaba usando lo que yo le contaba para alimentar otra relación. Revisé nuestras conversaciones y noté que muchas de sus frases eran cosas que yo le había dicho, repetidas casi textualmente. Cuando lo confronté, lo negó todo. Dijo que estaba siendo paranoica, que me lo había contado en nuestras citas, pero yo sabía que no era así. Me di cuenta de que no era solo alguien con quien estaba saliendo. Era parte de un juego retorcido donde él recolectaba detalles de mi vida para usarlos con otras personas. Lo terminé de inmediato, pero seguí recibiendo mensajes de disculpas, intentando justificarse. Dejé de leerlos. Me quedó un sabor amargo, una sensación de traición profunda. Y lo peor de todo, nunca supe cuántas otras mujeres estaban pasando por lo mismo con él. Pensé que había encontrado a alguien perfecto para mí, pero resultó que Elliot solo era perfecto para ocultar sus verdaderas intenciones. La cena más espeluznante de mi vida. Conocí a Dylan en Facebook hace unos meses. Su perfil parecía sacado de una película. Hombre de negocios, atractivo, seguro de sí mismo, con fotos en yates, jets privados y fiestas exclusivas. Al principio pensé que era otro tipo presumiendo en redes, pero sus mensajes eran encantadores y atentos. Decía tener varias propiedades de lujo, su propia empresa y ser muy exitoso. Después de semanas hablando, me invitó a cenar a lo que él llamó un restaurante privado fuera de la ciudad. El lugar era una enorme casa moderna en el campo con arquitectura de revista. Me recibió un valet y me dirigió a una habitación con una mesa larga ya preparada para varias personas. Había 6 personas sentadas, vestidas con elegancia, en silencio y mirándome como si estuvieran esperándome. Me sentí como la invitada de honor, pero también extrañamente observada. Dylan estaba en la cabecera, sonriente, y me saludó con efusividad. Comenzó a hablar de sus viajes y de su estilo de vida filantrópico. Sonaba todo un poco ensayado, pero intenté seguirle el ritmo. Luego, el ambiente cambió. Dylan empezó a hablar sobre trascender el cuerpo físico, la mente, y desbloquear nuestro verdadero potencial. Parecía una charla motivacional, pero con un aire sectario muy inquietante. Entonces dijo que esta cena era parte de una ceremonia de iniciación. Los otros no estaban ahí solo para cenar, eran seguidores. Me estaban dando la bienvenida a la familia. No podía creer lo que escuchaba. Esto era una secta. Quise irme, pero Dylan y los demás me detuvieron con calma, diciéndome que era la elegida, que llevaban semanas siguiéndome, que sabían dónde trabajaba, dónde estudiaba, incluso cosas de mi familia que jamás había posteado, todo sacado de mi huella digital. Con el corazón latiéndome a 1000, logré salir de ahí. Me subí al coche y huí, pero no terminó ahí. Al día siguiente, recibí decenas de mensajes de Dylan. Tu destino te llama, la familia te espera. No puedes huir de tu propósito. Lo bloqueé, pero seguían llegando mensajes desde cuentas diferentes. Y entonces, mis conocidos empezaron a actuar raro. Amistades, compañeros, incluso mi familia. Me preguntaban si había pensado en unirme, si ya había tomado una decisión.
Era como si ellos también formaran parte de esto. Me sentí atrapada en una pesadilla, sin saber en quién confiar, y aún hoy me pregunto, ¿cuántos de los que me rodean están metidos en esto también? ¿Cómo rompo con algo que parece estar en todas partes? Solo sé que tengo miedo, y que no creo que Dylan ni su familia hayan terminado conmigo todavía. Chicos, necesito sacar esto porque todavía no puedo procesar lo que pasó. Todo ocurrió hace unas semanas. Hice match con un tipo llamado Liam en una app de citas. Su perfil estaba lleno de aventuras, paracaidismo, viajes, viviendo en apartamentos carísimos. Todo lo típico que te hace pensar que es el chico perfecto. Honestamente, parecía que estaba viviendo el sueño. Pensé que era de esas personas que tienen todo resuelto. Era encantador, divertido y con muchísima confianza, así que pensé, ¿por qué no? Siempre me ha gustado conocer gente nueva, y parecía que teníamos muchas cosas en común. Conectamos bastante bien, y después de hablar un tiempo, me invitó a su departamento para una noche de películas. No voy a mentir, me emocioné. Sonaba relajado, nada intenso. Vivía en un edificio muy lindo en la ciudad, y pensé que sería una de esas noches tranquilas, cómodas, donde podés charlar, tomar algo y pasarla bien. Además, me intrigaba conocer más sobre sus aventuras. Tenía tantas historias de lugares que había visitado, cosas que había hecho. Cuando llegué, todo parecía normal. Su departamento era exactamente como lo imaginaba, grande, moderno, con todos esos detalles caros. Incluso tenía uno de esos sistemas de cine en casa con proyector. Al principio, todo bien. Hablamos de viajes y otras cosas random, pero después las preguntas empezaron a ponerse raras. Al comienzo era solo charla superficial, pero luego empezó a preguntarme cosas bastante invasivas. Quería saber sobre mi pasado, si alguna vez había tenido problemas legales o algún escándalo personal. Fue extraño, pero no le di demasiada importancia. Pensé que simplemente quería conocerme mejor. Pero cuanto más hablábamos, más me daba cuenta de que estaba enfocándose en partes de mi vida que no tenían sentido, especialmente cosas que no suelo contarle a alguien que recién conozco. Y entonces, después de unas 3 horas, Liam interrumpió la conversación y agarró su celular. Al principio no sospeché nada, pero de repente giró la pantalla hacia mí y me mostró algo que me heló la sangre. Era una foto de mi perfil en redes sociales. Pensé que tal vez ya me había visto antes, pero luego deslizó hacia la siguiente imagen. Un video que había subido hace años, uno que ni siquiera recordaba. Era de un viaje por carretera con amigos. Estaba borracha, haciendo estupideces. Me morí de vergüenza. Intenté reírme para disimular, pero por dentro me sentía enferma. Y no paró ahí. Me mostró otra foto de mi Facebook. Una publicación sobre una fiesta en la universidad, capturas de pantalla de mensajes privados que pensé que habían desaparecido hace años. No era solo contenido público, había cosas de mensajes privados. Mi corazón empezó a latir rapidísimo. No tenía idea de cómo había conseguido todo eso, pero era evidente que me estaba acosando. Y ahí fue cuando todo se volvió verdaderamente aterrador. Liam me miró con una sonrisa fría y me dijo algo que jamás voy a olvidar. He estado reuniendo momentos como estos de mucha gente que conozco. Es increíble lo que la gente publica sin pensar. Hizo una pausa como si estuviera esperando ver mi reacción, y luego agregó, ¿y si no me ayudas con una pequeña propuesta de negocio? Todas estas fotos y videos, todo tu pasado, se va a hacer público. Me puedo asegurar de que cada persona que conoces lo vea. Me quedé paralizada. No entendía bien qué quería decir con propuesta de negocio, pero sabía que no era nada bueno.
Me di cuenta de que esto no era solo una rareza, me estaba chantajeando. Había estado acosando a gente en apps de citas, recolectando información personal y usándola para controlarlos. Y todavía empeoró. Me mostró fotos y cosas embarazosas de otras personas también. Estaba manejando una especie de operación enferma, donde recopilaba cosas personales para manipular a la gente y sacarles favores o dinero. Yo era solo otro nombre en una lista. Estaba aterrada. No sabía qué tan profundo llegaba todo esto, pero necesitaba salir de ahí sin hacerlo enojar. No tenía claro qué quería de mí, pero sabía que no se iba a detener solo conmigo. Dijo que si no cooperaba, podía arruinarme la vida. La idea de que enviara esas cosas a todos mis conocidos me enfermaba, pero no pensaba dejarlo ganar. Empecé a fingir. Actué como si estuviera interesada en su propuesta de negocio y acepté todo lo que decía, mientras por dentro me moría del miedo. Necesitaba tiempo para pensar cómo salir de ahí. Seguí sonriendo, fingiendo que todo estaba bien, mientras armaba un plan para escapar. Estuve a punto de salir corriendo, pero no quería provocarlo. Eventualmente, inventé una excusa para irme, y milagrosamente me dejó ir. Esa noche fue una pesadilla. Todavía no entiendo cómo salí ilesa. Lo bloqueé en todas partes, pero no sé si sigue ahí afuera, recopilando cosas de más personas. Tenía tanta información mía, cosas que pensé que ya estaban olvidadas. Lo peor es que estoy segura de que no soy la única. Si estás usando apps de citas o redes sociales, ten mucho cuidado con quién confías. Nunca sabes quién está mirando. Y yo lo aprendí de la peor manera. Todo empezó en una app de citas. Hice match con un chico llamado Evan, que al principio parecía bastante relajado. Tenía ese aire tranquilo de Los Ángeles. Decía que amaba la fotografía, hacer senderismo y viajar a lugares remotos. Sus fotos eran todas de naturaleza, picos de montañas, lagos al atardecer, esas cosas que te hacen pensar que está viviendo el sueño. Nuestras conversaciones fluían muy bien. Era de esos tipos con los que podés hablar de cualquier cosa sin que sea raro o incómodo. Incluso hablamos de hacer un viaje de fin de semana juntos. Me pareció una idea genial. ¿Por qué no? Una nueva aventura, conociéndonos en un entorno relajado, explorando la naturaleza que tanto me gusta. Además, no había ninguna red flag en ese momento. Evan me invitó a pasar el fin de semana en una cabaña que había alquilado. Dijo que íbamos a ir a lugares remotos y hermosos, lejos del ruido de la ciudad. Me encantó la idea de desconectarme un par de días. Cuando llegué todo parecía perfecto. La cabaña era acogedora, con ventanales enormes que daban a un bosque denso. Tenía esa vibra tranquila y aislada, el tipo de lugar donde te olvidas del mundo. Pensé que iba a ser justo lo que necesitaba. El primer día fue tal cual lo esperado. Evan era súper fácil de tratar. Hicimos una caminata larga, sacamos fotos, disfrutamos del aire libre. Fue increíble. Las vistas eran impresionantes y él parecía disfrutarlo al máximo. Pero luego las cosas empezaron a ponerse raras. Nada muy evidente al principio, solo pequeños detalles que me incomodaban. Evan empezó a imponer reglas extrañas. Me decía cosas como, no salgas de la cabaña sola, o asegúrate de que siempre estés cerca si vas afuera. Al comienzo lo tomé como una actitud protectora. Estábamos en medio de la nada después de todo, pero luego fue más específico. Me dijo que no fuera hacia el borde del terreno, como si hubiera algo ahí que no quería que viera. Me vigilaba todo el tiempo, incluso cuando solo caminaba por la cabaña. Se sentía como si estuviera obsesionado con controlar todo. Mientras más lo pensaba, más me incomodaba. Traté de convencerme de que solo era muy precavido, que quizás era su forma de asegurarse de que todo saliera bien.
pero definitivamente algo no encajaba. A medida que pasaba la noche, todo empeoró. Insistía en que me quedara adentro con él después de la cena. Hablaba de su trabajo como fotógrafo y de lo perfecto que era el lugar para fotos del cielo nocturno, pero era evidente que estaba evitando que saliera. En un momento quise salir a tomar aire y me dijo que no era seguro, con un tono que me dio mala espina. Planeé quedarme esa noche y marcharme a la mañana siguiente, pero cuando me desperté, todo se volvió aún más intenso. Evan me dijo que debía quedarme adentro mientras él salía a sacar fotos. Dijo que no tardaría, pero la forma en la que lo dijo me puso muy nerviosa. No me gustaba la idea de quedarme sola ahí, tan aislada, pero no quería parecer grosera, así que esperé. Cuando volvió, un par de horas después, ya no era el mismo. Estaba raro, más intenso, con una energía oscura, como si hubiera cambiado completamente de persona. Entonces me dijo algo que me puso los pelos de punta. Sos la perfecta, ¿sabes? Lo supe desde que te encontré. Sos justo lo que estaba buscando. Ahí entendí todo. No era un viaje romántico, era una trampa. Evan no era ese chico relajado y aventurero que decía ser. Era alguien peligroso, que me había llevado ahí para tenerme controlada. Yo no era una chica cualquiera que le gustó en una app. Yo era su candidata perfecta. Alguien a quien manipular, a quien mantener atrapada en su mundo torcido. Seguramente ya lo había hecho antes. Empecé a buscar la forma de escapar, pero él no iba a dejarme ir fácilmente. Cada vez que insinuaba volverme antes, se molestaba. Me decía que debía confiar en él, que solo quería protegerme. Fue entonces cuando me di cuenta de que si no escapaba, quizás nunca saldría de ahí. No quería atraparme físicamente, sino romperme mentalmente, aislarme en su versión distorsionada de la realidad. No voy a entrar en detalles, pero en un descuido suyo, logré agarrar mis cosas. Salí corriendo y corrí hasta encontrar un camino. Frené un auto como pude. No sé si Evan se dio cuenta en el momento, pero no me importaba. Tenía que escapar. No puedo describir el miedo que sentí ese fin de semana. Lo peor es que no sé si alguna vez voy a sentirme segura de nuevo. Me controló de una forma que no vi venir. Y sinceramente, tengo el presentimiento de que no era la primera vez que lo hacía. Así que si alguna vez te invitan a una escapada romántica en una cabaña en medio de la nada, no vayas solo porque suena divertido. Confía en tu instinto. A veces lo que parece una aventura puede convertirse en tu peor pesadilla.